la iglesia va a llegar otra vez a experimentar la vida de los santos apóstoles. Esos apóstoles que predicaron la palabra, y la multitud de los que habían creído era de un solo corazón, dice el versículo 32, capítulo 4 de Hechos, versículo 32. Y ninguno decía ser suyo propio de lo que poseían, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia había sobre todos ellos. En un solo día se bautizaron 3,000, 5,000, y cada día el Señor agregaba a la iglesia no solamente a los judíos, sino también a los gentiles que posteriormente aceptaron el Evangelio de Jesucristo. Yo estuve muy contento cuando escuché este testimonio que en la foto ustedes ven, que hay un pastor evangélico en Lima, en Perú, que no solamente se ha convertido uno, sino 20 pastores. Y no solamente ellos solos, sino con muchos de sus miembros, iglesias. ¿Qué significa esto? Que el Espíritu Santo se va a derramar en la última parte como se derramó en el tiempo del Pentecostés, según el libro de Hechos capítulo 2. Y yo disfruto cuando veo, hablamos con la doctora Mónica Orduz de Colombia, que es una juez, y ella me dice, yo soy adventista de corazón porque a través de un libro, El Gran Conflicto de los Siglos, me lo he leído en 3 días, creo que fue que se la leyó, está en los testimonios en YouTube. Y ella me dice, me gozo de ese libro, he ido a entregar a tantos jueces como he podido y abogados, y después de un tiempo, uno de los jueces que había entregado, o una de las personas que le regaló el libro, 76 libros ya le había regalado, le dice, oye, doctora, ¿usted es adventista? Y ella dice, ¿cómo eso? No sé. Porque el libro que estás regalando es de adventista. Elena White es adventista. Ah, no sabía que era ese. Para mí es un bestseller. Y entonces ella quedó sorprendida y buscó en el mapa a ver dónde había una iglesia adventista y se encontró con esta iglesia que no era una iglesia que satisfaga, digamos, el ardor del corazón, porque los hermanos evangélicos son más fervorosos, son más expresivos, tienen ciertas características que el adventismo no lo tiene. Y entonces él me dice, cuando hablamos por teléfono, yo creo en este mensaje. Y no solamente es él, sino varios hermanos que me escriben a través de las redes sociales, son hermanos evangélicos de otras iglesias que se están agregando, pero tienen ciertos reparos con la estructura de la iglesia, pero que así en el anonimato están guardando el sábado, han aceptado la ley de Dios, han aceptado el mensaje de los 3 ángeles y están disfrutando del mensaje de la verdad presente. Y yo decía, eso está pasando en Perú, eso está pasando en Colombia, eso está pasando en Brasil, un sacerdote católico que se convierte, está pasando en otros países. ¿Y cuándo va a suceder en Bolivia? Entonces, bueno, a través de los contactos de nuestro hermano Mario Obando, conocimos al pastor César Alba. Y en Bolivia había estado ocurriendo también lo mismo, así que voy a invitar al pastor Alba que pueda pasar aquí adelante. Queremos un ratito escuchar su testimonio, porque en la segunda sesión tendremos una entrevista en extenso. Vamos a dar la bienvenida al pastor Alba, que el Señor se goza y los ángeles también. Bienvenido, pastor Alba. Gracias, pastor Marcelo. Un placer para mí venir a compartir mi testimonio. Pastor, usted
¿cuántos años de pastorado tiene en la iglesia evangélica? He pastoreado aproximadamente 20 años, primero con una iglesia que fundé con otros hermanos y construimos también. Y de esa iglesia después salí porque me operaron en Estados Unidos y bueno, hubo una serie de situaciones. Y cuando volvía ya había otro pastor en la iglesia, pero el Señor me dio la oportunidad de levantar otra iglesia, que ahora es el Sembrador. Y con ellos también hemos estado de domingo, como es habitual para una iglesia evangélica de domingo. Y es ahí donde he estado pastoreando en total entre las dos iglesias como 20 años, pastor. Muy bien, ahora nosotros distribuimos unas revistas, La Última Advertencia, una revista donde explica cómo el diablo ha anulado los mandamientos, ha hecho entender a los hermanos evangélicos que la ley está clavada en la cruz, que el sábado es del Antiguo Testamento, que nosotros hoy vivimos en el tiempo de la gracia, así que el día de descanso para el tiempo de la gracia es el domingo. Cuéntanos un poquito cómo fue esa revista que le encontró, a pesar que usted ya había buscado por bastante tiempo la verdad del sábado. A ver, cuéntanos, pastor, cómo fue eso en su experiencia de encontrar la verdad. Bueno, en realidad, el que me compartió la verdad de la ley de Dios y del sábado es un hermano que hoy está conmigo en la iglesia, que trabajábamos en el Instituto Práctico de Evangelización y íbamos y predicábamos proyectando películas para evangelizar en los cuarteles, colegios, inclusive íbamos a las áreas rurales y a diferentes lugares, iglesias que nos invitaban también. Entonces con ese hermano también hemos trabajado y ese hermano viene un día y me comparte que el domingo no es del Señor, que estoy equivocado. Claro, yo me alboroté y no me gustó, y claro, yo ya aprendí que el día del Señor, el día domingo, yo lo defendía al día domingo en mi error. Y este hermano, yo creo que el Señor obviamente le guió, me dejó versículos, viendo que estuve cerrado, y por eso es difícil convencer, si no es el Espíritu Santo, a personas cerradas. Me dejó versículos, estudiarlos estos versículos, me dijo. Claro, siendo que no era adventista, yo estuve más abierto. Eso me ayudó mucho. Que el hermano Hugo Oblitas... Él no era adventista. No, pero cuando me compartió, ya había conocido la iglesia adventista, ya había estado frecuentando la iglesia adventista, entonces él ya conocía bastante, él había crecido ya. Y entonces él me deja los versículos, hermanos, y con esos versículos yo entendí que estuve equivocado. Y son varios versículos. Por ejemplo, yo le dije, mostrame en el Nuevo Testamento dónde dice del sábado. Pues pero hay hartos, me dice. Hasta que me doy cuenta y entendí que Jesucristo era sabatista. Que los discípulos, María, los discípulos, los primeros cristianos, guardaban el sábado. Entonces, este hermano sembró la palabra en mí para conocer una verdad para mí que estaba escondida. Yo tenía a Cristo en mi corazón, Amén. Pero había una verdad desconocida, como para muchos quizás nos van a oír a través de esta grabación, que se cierran a la verdad de la palabra de Dios como yo me cerraba.
Y gracias a Dios, doy la gloria a Dios, Amén. que la palabra entró a mi corazón y entendí también que en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis 12, 17, habla de la iglesia que realmente está con la doctrina completa. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, el testimonio de Jesucristo. Entonces, dije, no, hemos desequilibrado. La iglesia evangélica está desequilibrada. Estamos con el testimonio de Jesucristo, predicamos de Jesucristo, evangelizamos de Jesucristo, pero no guardamos los mandamientos. Más bien decimos, eso es para el AT. Antiguo Testamento. Antiguo Testamento. Y para la gloria de Dios, entendí que la verdad estaba en la palabra y yo predicaba, claro, un evangelio incompleto, ignorando que la santa ley de Dios es eterna. Amén. Ahora, pastor, para terminar, porque a la tarde tendremos en la segunda sesión la parte más importante, quizá el testimonio completo, pero la primera vez que yo le conocí, usted me dijo, hay una revista que nosotros distribuíamos por miles y que fue a buscar la dirección en donde distribuían, porque en la revista estaba una direccioncita así como de referencia nada más. ¿Cómo fue eso, pastor? He traído la revista, pero parte de la revista estoy buscando y no la encuentro. Que la revista, ya cuando entramos con el sembrador a la verdad del sábado, un hermano me trae, pastor, me han entregado esto, he encontrado esto, y era la revista Advertencia. Advertencia. La última advertencia. La última advertencia. Y lo tengo, lo he traído. Y en esa revista, pero prácticamente me enfocaba para mi entendimiento dónde y cuándo se cambió al domingo. Esa revista yo la fotocopié y entregué a otras personas. Este hermano Hugo Blitas también vio, esto es bueno, me dijo. Él también me dijo, para mí también fotocopias, me dijo. Entonces fotocopiamos la revista. Yo dije, debe haber un lugar para que pueda haber el original de esta revista, porque era prestadita nomás que este hermano Mario Vía me consiguió. Entonces fui al lugar que decía la revista Simeón Roncal, donde el pastor Marcelo ya me dijo que ahí nos reuníamos. Entonces fui y me dice, no es aquí. Se han ido. Y me dijeron que ya la iglesia no está ahí. Entonces ya había salido la iglesia de ese lugar. Entonces frustrado volví a mi casa. Porque dije, con esta revista yo voy a sembrar la palabra a aquellos que no quieren entender por dónde ha sido el cambio, cómo el diablo ha engañado. La revista, hoy por hoy, todavía he prometido entregar a algunos pastores y hermanos que están en domingo enfrascados en el día del Señor. Hermanos, esa revista ha sido de mucha bendición para mí. Amén. ¿Cuántos dicen amén? El pastor Alba esta tarde tendrá una entrevista con nosotros, la segunda parte, y yo estoy feliz de conocerlo, es un siervo de Dios. Hoy estamos en el mensaje de la verdad presente, que el Señor lo bendiga. Tome asiento, pastor. Gracias. Muy bien, hermanos. Ahora comenzamos el estudio, porque queremos compartir. Yo estaba mirando varios videos del pastor Miguel Ángel Ortiz, y le mando saludo por ahí, se nos escucha. Y estamos tan felices como este hombre encontró la verdad del sábado, pero habla con una convicción que ni los adventistas hablamos con tanta convicción. Y vamos a colocar en la grabación el enlace para que ustedes puedan ver no solamente un sermón, sino muchos sermones de este hombre. En el libro de Apocalipsis, capítulo 18,
dice la palabra de Dios, lo que está todavía en un futuro cumplimiento. El libro de Apocalipsis capítulo 18, versículo 1 dice así: después de estas cosas vi otro ángel descender del cielo, teniendo gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Hermanos, la predicación con más poder, la predicación con más fervor, con más convicción que en el día del Pentecostés, está cerquita de nosotros, pronto va a ocurrir. Y yo quiero preguntarles, ¿serán que los adventistas darán ese mensaje? ¿O serán los obreros de la hora undécima que van a dar este mensaje? Porque ellos son personas, yo por lo menos, en los momentos que he estado con los hermanos evangélicos, qué fervor, qué gozo, qué entrega, son más efusivos. Aunque no tienen ciertas verdades de la Biblia que lo han entendido mal. Y aquí dice en el libro de Apocalipsis capítulo 18, después de estas cosas vi otro ángel descender del cielo. Este es el primer ángel, este es el segundo ángel, este es el tercer ángel, ¿o cuál ángel es? El cuarto ángel. Y el cuarto ángel, porque cada iglesia tiene un ángel, ¿no es así? Cada iglesia, las 7 iglesias tiene un ángel. Escribe a la iglesia al ángel de la iglesia de la Odisea. Y la iglesia de la Odisea es esta iglesia, una iglesia tibia, una iglesia, hermanos, que tiene problemas de ceguera, tiene problemas de desnudez, tiene problemas, hermanos, de ser pobre. Aunque tiene toda la riqueza, aunque tiene el colirio a la mano, es decir, al Señor Jesús, abre mis ojos, abre mi entendimiento. Yo quiero salir de esta pobreza espiritual, de esta tibieza espiritual. ¿Y sabes qué nos van a mostrar ese camino? Estos hermanos de la hora undécima. Y muchos de ellos, Pastor César, van a ser evangélicos. Estoy segurísimo que van a ser evangélicos. Cuando yo escucho a predicar al Pastor Ortiz, me lleno de celo, de gozo y de alegría, porque con ese celo, con ese gozo quiero predicar este mensaje. Y la tierra fue alumbrada con su gloria. ¿Cómo va a ser, hermanos, ese mensaje? Va a ser glorioso porque esos hermanos que van a predicar el mensaje del cuarto ángel, los 3 ángeles en uno, los 3 mensajes de los 3 ángeles en uno, dice el versículo 2, y clamó fuertemente en alta voz diciendo: caída es Babilonia la grande. Yo quiero preguntarles, ¿qué es Babilonia, hermanos? ¿Qué es Babilonia? ¿Qué es Babilonia? Hermanos, Babilonia es la confusión de las iglesias, la confusión de doctrinas, la confusión de falsas enseñanzas, queriendo encontrar la salvación como en la Torre de Babel, pero que construyeron esa fe y esa salvación en los conceptos humanos. Pero en esa hora undécima, en la hora difícil de la historia, estos hombres van a escudriñar la palabra a través de una revista, como fue en el caso, o de un testimonio de este hermano Oblitas, que ya estuvo aquí con nosotros, que él le mostró y le dijo: estos versículos estudia, porque si el pastor Alba hubiera recibido de un adventista esos versículos, ni lo hubiera recibido, pero como era otro evangélico el que estaba entregándolo, lo recibió y escudriñó, y Dios abrió el entendimiento y él encontró la verdad. Ahora, hermanos, ¿cuántos recuerdan de la hermana Elvira Márquez, miembro de la iglesia del pastor César? Era su oveja. Ese vino a nuestra iglesia, a Calacala, porque encontró la verdad. Y yo no conozco cuál habrá sido su testimonio, cómo llegó a conocer la verdad del sábado en la iglesia para congregarse con nosotros en Calacala. Así que el pastor César le ha persuadido a la hermana Elvira, le ha dicho: no te extravíes porque te estás yendo con una iglesia equivocada, con los adventistas.
¿Y qué le dijo la hermana Elvira? No, yo voy a ir a esta iglesia aunque usted no venga. Ahora, después de que esta hermana falleció, el pastor César puede dar testimonio diciendo: yo necesito ser firme como esa hermana para permanecer en la verdad, aunque los cielos se desplomen. ¿Podemos decir amén o no? Ahora, hermanos, las iglesias evangélicas van a caer, porque este pastor dice, ¿no? Movimiento Misionero Mundial, revisen sus doctrinas, a ver si pasa la prueba de la fe. Revisen por qué guardan el sábado, a ver si pasa la prueba de la fe. Y él dice: vengan pastores, yo soy pastor evangélico, y vengan a mí, conmigo vamos a aclarar ese asunto. No necesito a los adventistas para que vayan a aclarar ese problema de cuanto al sábado, la ley de Dios, y para que ustedes comprueben que sus doctrinas soportan la prueba de la palabra de Dios. Ahora, ¿quiénes son los que van a hacer frente a la hora de la verdad, hermanos? No van a ser quizá muchos de nosotros, porque nosotros, hermanos, tenemos muchas cosas que tenemos que desembarazarnos. Hermanos, Babilonia está por caer, está pronto a caer. ¿Y cuándo va a caer Babilonia? Hermanos, cuando se dé el último mensaje, la última advertencia, cuando se diga: este es el verdadero día de reposo, esta es la ley de Dios, este es el mensaje de la verdad presente, este es el mensaje de los 3 ángeles. Entonces se va a escuchar una voz que va a decir: salid de ella, pueblo mío. Y van a salir, hermanos, miles, hermanos. Esos hermanos van a ser, muchos de ellos sin iglesia, sin pastor, guardando el verdadero día de reposo, aceptando el mensaje de la verdad presente, así como yo he escuchado a otro hermano evangélico diciendo: yo también ahora no solo guardo el sábado, no solo acepto la ley de Dios, sino también acepto el mensaje de la Reforma Pro Salud que predican, porque yo estaba enfermo de diabetes, y al aceptar el consejo y todas las recomendaciones que esa iglesia enseña, me he curado de la diabetes, ahora estoy sano para la gloria de Dios. ¿Cuántos se van a sanar? ¿Cuántos se van a convertir? ¿Cuántos se van a añadir? En un solo día se van a añadir ahora no solamente 5,000, 3,000, se van a aumentar de miles, y muchos de esos hermanos quizá ni siquiera van a ser miembros de la iglesia adventista. Ahora, aquí la palabra de Dios dice: caída es Babilonia la grande, y es hecha habitación de demonios. Escuchando a estos pastores predicar, dice, ¿no? Son doctrinas de jesuita que nosotros habíamos amado, son doctrinas de jesuita que habíamos practicado. Y quiero presentarles, hermano, en otra presentación, cómo es que el enemigo ha planificado, pero así, arteramente, porque el mundo protestante, hermanos, era en el tiempo de Lutero, con Juan Hus o con cualquiera de estos hombres que eran reformadores, eran, hermanos, amantes de la verdad. Ellos creían, hermanos, como dice este pastor, solamente en el libro de Apocalipsis, cuando habla de una bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, que persigue a la iglesia, que está ebrio de la sangre de los santos, que ha pisoteado por 1260 años. ¿A quién se refiere, hermanos? ¿A quién está indicando, apuntando esa profecía? A la Iglesia Católica. Pero ¿por qué ese mensaje que los protestantes del tiempo de Lutero, anterior o posteriormente predicaron, hoy los evangélicos se han cambiado de doctrina de esa enseñanza? ¿Qué pasó? El enemigo no duerme. El enemigo planifica y dice: ¿cómo vamos a hacer volver a los evangélicos a los pies de Roma? ¿Y quién es el que planeó ese plan macabro? Ignacio de Loyola. Y dijo: vamos a crear un ejército, como soldados,
con disciplina militar, y vamos a introducirnos en todas las iglesias evangélicas, en todo el sistema de organización política, social, económica, para que nosotros manejemos el mundo y los protestantes puedan volver a los pies de Roma. En Conflicto de los Siglos, en la página 574, dice así, y ustedes conocen la cita: merced a dos errores capitales, el de la inmortalidad del alma y de la santidad del domingo. Dos errores capitales. ¿Cuál es el primer pecado capital que el protestantismo ha abrazado? Hermanos, santificar un día que no es santo. Y yo alguna vez le he dicho a mis hermanos, que también tengo muchos amigos pastores evangélicos, y le dije: mostrame un versículo que diga que el día domingo es día de reposo y que es santificado por Dios. Hay una apuesta que un obispo, no me acuerdo si eran $5,000 o $10,000 en Estados Unidos, puso y dijo: si alguien encuentra ese versículo, tiene este premio que llevárselo. Y alguien dijo: hasta el día de hoy nadie recoge. ¿Por qué nadie recoge el premio? Porque no hay. Hermano, podemos buscar los 8 versículos que existen en el Nuevo Testamento que se refiere al primer día de la semana. Podemos analizar los 8 versículos, uno por uno, donde diga que hay que guardar el domingo. Pero esos 8 versículos se van descartando uno tras otro, y no hay con qué defender el día domingo. Y uno de los hermanos me dijo: ¿acaso no has leído en el libro de Apocalipsis capítulo 1, versículo 10, ahí dice que el día del Señor es el domingo? A ver, iremos allí. El libro de Apocalipsis capítulo 1, versículo 10. A ver si no estoy equivocado. Muy bien. Apocalipsis capítulo 1, versículo 10. Muy bien. Ahora aquí dice: yo fui en el Espíritu en el día del Señor. ¿En qué día estaba, dice el apóstol Juan, en la isla de Patmos? En el día del Señor. Ahora, yo quiero saber, ¿dónde dice que ese día del Señor era domingo? Ahí tenemos detrás de usted, pastor, es otra evangélica. Y lo han buscado. Y esa hermana le ha dicho al pastor: mostrame un versículo que diga que hay que guardar el domingo por la misma causa. Y el pastor se ha enojado con ella y ella se vino aquí y está. Y no solo, tenemos otro hermano que también pidió al Señor: mostrame una iglesia donde tengo que asistir. Y le mostró a esa calle que usted está diciendo, Simeón Roncal 1886 o 1876, algo por ahí. Y apareció el hombre y desde aquel día no se fue más. Nuestro hermano Hugo también se llama. Nada más que no es Oblitz. Pero ¿cómo yo puedo probar con este versículo que Apocalipsis 1:10 no está diciendo que el domingo es día del Señor? ¿Cómo compruebo? Voy a invitarles para que vayan conmigo al libro de Isaías capítulo 58. Vamos a ir al libro de Isaías capítulo 58. Y la Biblia nos va a decir qué día es el día del Señor. Isaías capítulo 58. Mira, dice así. Versículo 13. Aunque desde el 12 vamos a leer, dice así: los tuyos edificarán las ruinas antiguas. ¿Qué son esas ruinas antiguas? Estas verdades que fueron enseñadas en el Antiguo Testamento, la ley y los profetas. Hay que volverlos a levantar, esas ruinas que ahora están pisoteados, Pastor Alba. Los cimientos de generación en generación hay que levantar. Y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzada para habitar. Es como Jerusalén cuando fue pisoteado y fue destruido. Pero hoy día ya no es Jerusalén física,
sino es una Jerusalén espiritual donde las doctrinas están siendo pisoteadas, cimientos que fueron arruinados, que hay que levantar y hay que reparar esos portillos para aquellos cojos y ciegos y mancos puedan andar. Pero el versículo 13 dice así: si retrajeres del sábado tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo. ¿Qué dice, hermanos? Si retrajeres del sábado tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo. ¿A qué día el Señor llama mi día santo? Al sábado. Y si a uno le hacemos leer Apocalipsis 1:10 y Isaías 58:13, donde dice, no dice el domingo, inclusive en la versión 1995, la Biblia, es que yo en algún momento estuvimos con algunos traductores de sociedades bíblicas y yo le decía a ese pastor, ¿por qué ustedes no colocan el día sábado en vez de decir reposo? Antes colocaban con un asterisco por lo menos que decía al pie de la página a qué equivale a sábado. Ahora ya no colocan ni eso, sino que al contrario, un asterisco han colocado en Apocalipsis 1:10 donde dice, aquí por primera vez se menciona el día del Señor, el primer día de la semana. Usted está haciendo herejía, usted está haciendo mala traducción y eso se presta a confusión y eso es lo que el enemigo quiere. Pero este pastor me dijo, si nosotros colocáramos en la Biblia como debe decir, en vez de decir día de reposo, día sábado, tendríamos problemas con muchos hermanos en la iglesia, porque esos hermanos cuando leen ese versículo y que diga el día de sábado, va a decir, pastor, ¿a qué dice sábado? ¿Y cómo es eso? En la Biblia dice sábado y nosotros estamos guardando el domingo. Muchos pastores tendrían problema con su membresía, por eso es importante que diga nomás reposo. Ese es el asunto. Hermanos, dos errores capitales. ¿Cuál es el primer error capital? Llamar al domingo como día del Señor. Y no es día del Señor, porque su día del Señor es sábado desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis. No se ha cambiado en ninguno de esos, hermanos, 4,000 años de historia de la redención. Ahora, Conflicto de los Siglos dice, el otro error capital es, ¿qué cosa, hermanos? Creer que los muertos no están muertos, sino... No, tampoco así, no están en el infierno, porque un pastor, cuando usted daba una ceremonia fúnebre, yo escucho a esos pastores evangélicos decir, nuestro hermano partió a la presencia del Señor. Y entonces dice, ¿cómo se ha ido a la presencia del Señor? ¿Y qué hacemos? Entonces, yo necesito aclarar esas cosas en mi mente para saber qué pasa. A ver, cuando yo muera, ¿qué va a pasar? ¿Voy a ir delante del Señor? ¿Voy a ir al limbo, donde todos los medio malos están allí? ¿O voy a ir directamente al infierno, donde están los malos? ¿A dónde van a ir ustedes? ¿Saben a dónde van a ir? Vamos a ir al sepulcro, allí donde están descansando todos los mortales. ¿Están en la presencia de Dios? No. Entonces, ¿dónde está el versículo que dice que los muertos nada saben? Vamos a ir al libro de Eclesiastés. Muy bien, vayamos al libro de Eclesiastés, capítulo 9, versículo 5. Porque los que viven saben que han de morir. Yo les pregunto, hermanos, ¿ustedes van a morir o no van a morir? Sí, en algún momento nos va a llegar ese turno. Y yo también, y usted también. Hermano, porque los que viven saben que han de morir. Pero los muertos nada saben, ni tienen más paga porque su memoria es puesta en el olvido. También su amor, su odio, su envidia,
fenecieron ya y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Entonces, el hermano evangélico me dice, ¿no? Mi papá está en el cielo. Estuve estudiando con un líder evangélico de una iglesia evangélica. Y mi papá está en el cielo en la presencia de Dios. Y yo le dije, eso es mentira. Tu papá no está en el cielo. Tu papá está en el sepulcro. Y no tiene memoria, no tiene amor, no tiene envidia, no tiene nada porque los muertos nada saben. Ahora, hermanos, el libro de Job, capítulo 14, vamos a ir ahí al libro de Job, capítulo 14. Por favor, vayan conmigo al libro de Job, capítulo 14. Allí nos va a decir algo importante que necesitamos recordar en la palabra de Dios. El versículo 21 dice así: sus hijos alcanzarán honor y él no lo sabe, o son humillados, no entienden de ellos. O sea, pueden estar pisoteando a sus hijos y si está en el cielo por lo menos tendría que hacer algo, ¿no? Pero los muertos como no saben. Ahora, hermanos, el ejemplo más claro que ustedes pueden encontrar es lo que está en el libro de San Juan capítulo 11. En el libro de San Juan capítulo 11, vamos a ir allí, narra, hermanos, la muerte de Lázaro. Lázaro ya había muerto. ¿Cuántos días que había muerto? 4 días. ¿Y cómo estaba su cuerpo? Estaba descompuesto, ya había olor. Y sus hermanas, las 2 hermanas María y Marta la habían dejado en el sepulcro. Pero Lázaro, ¿cómo había muerto? Con una enfermedad. Y Jesús dijo, esta enfermedad es para la gloria de Dios. Porque Jesús quería enseñar la realidad de la muerte en la experiencia de Lázaro. Y entonces dice así, versículo 4. Oyendo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. ¿Cómo el Señor puede ser glorificado a través de la muerte de una persona? Y entonces, cuando él a propósito se quedó, ni siquiera fue a auxiliar a su amigo más íntimo que se llamaba Lázaro. Y dejó pasar esos 4 días hasta que lo enterraron. Y entonces ahora Jesús dice, tenemos que ir otra vez, porque tenemos que ir a visitar a Lázaro. Versículo 11. Estas cosas dijo él y después de esto les dijo, nuestro amigo Lázaro duerme. ¿Estaba durmiendo o estaba muerto? ¿Estaba durmiendo? ¿Con qué se compara, hermanos, la muerte? Con un sueño. Hermano, yo anoche llegué después de los estudios bíblicos a las 10:30, casi 10:30. Aguanté un poquito más, me dormí y me levanté a las 3 de la mañana en punto. No tengo conciencia de esos 5 horas, nada. ¿Cómo están los muertos? ¿Están conscientes? No, no están conscientes, porque nuestro amigo Lázaro duerme y yo voy para despertarlo. Y entonces, ¿qué dijeron los discípulos? Si duerme, sano estará. Pero Jesús decía de su muerte y ellos pensaban que hablaban del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros que yo no haya estado allí, para que creáis, más vamos a él. Hermanos, llegaron a la casa de María y Marta, versículo 19. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarla por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó sentada en casa. Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero también sé ahora que todo lo que pidieres a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Ahora, ¿qué significa resucitar? ¿Qué significa resucitar? Volver a vivir otra vez, eso significa resucitar.
Si está medio muerto, no necesita resucitar, porque es cuestión de despertarle, decirle, ya está. Pero Jesús dice, Lázaro ha muerto, más bien me alegro por vosotros que no hayan estado junto a Lázaro. Y entonces le dice Marta, versículo 24, cuando Jesús le dice, tu hermano resucitará, Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día. ¿Y cuál es el día postrero? Cuando suene la trompeta, en la segunda venida. Entonces, cuando suene la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahí van a resucitar todos. No van a venir del cielo, no van a salir del infierno, no van a salir del purgatorio, de ninguna de esas cosas, porque los muertos nada saben. Y entonces dice así, Jesús, versículo 25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Ella dijo, sí, Señor, yo creo. Entonces, ahora Jesús le dice, mujer, vamos al sepulcro. ¿Para qué quieres ir al sepulcro? Ya está muerto, ya lo hemos enterrado. Y además, hiede ya. ¿Y quién quiere ir a destapar el sepulcro después de 4 días de muerto? Nadie. Entonces, cuando el versículo 32 dice, cuando María llegó a donde estaba Jesús, al verla, se postró a sus pies diciendo, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que habían venido con ella también llorando, se conmovió en espíritu y se turbó, y dijo, ¿dónde lo pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Y Jesús lloró. Ahora, ¿por qué Jesús lloró? ¿Por qué lloró Jesús? Hermano, ¿qué era Adán? ¿Qué era Adán? ¿Era creado para que muera? ¿Era creado para que se enferme? ¿Era creado, hermanos, para que el cuerpo de Adán se descompusiera así como se descompuso, hermanos, putrefacto? Al ver la condición de cómo la obra de la creación de Dios había sido degradado por el pecado y por Satanás, Jesús lloró. ¿Y cómo causaba dolor y tristeza a la familia? Hermanos, ¿acaso alguna vez ustedes por un ser amado no lloraron? Hemos llorado. Y ese llanto es lo que Jesús acompañó, la consecuencia del pecado, la consecuencia de la obra de Satanás. Y después de que Jesús se secó las lágrimas, dijo a los judíos dijeron, ¿cuánto le quería a Lázaro? Y otros decían, si éste abrió el ojo de los ciegos, ¿acaso no podía venir a visitarle a Lázaro para que no se muera? ¿Cómo ha dejado que Lázaro se muera hasta que se muera? Una vez que se murió, recién vino. ¿Y nosotros qué pensamos? Que los tiempos de Jesús son imperfectos, porque si hubiera llegado más antes, Marta y María están diciendo, mi hermano no habría muerto. Pero Jesús dice, mayores cosas maravillosas vas a ver, no solo sanar de la enfermedad, sino vas a ver una cosa maravillosa. Solamente tú vas a poder contemplar que yo soy la resurrección y la vida. Dice, versículo 38, y Jesús, conmoviéndose otra vez en sí mismo, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya. Todos se taparon y dijeron, escapemos de aquí. Este olor es insoportable. Y Jesús, ¿qué le dijo? ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra donde el muerto había estado puesto. Y Jesús, alzando sus ojos, dijo, Padre, gracias te doy que me has oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la gente que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz. ¿Y qué dijo, hermanos? Lázaro, sal fuera. ¿Y Lázaro? ¿Cómo fue?
hermanos, yo no sé cómo habrá salido porque estaba envuelto como un bebé que envuelven con fajas, con toda esa cosa, porque era como un sudario que estaba envuelto. Y se desató y se puso. Y entonces Lázaro dice, ¿y cómo es que estoy aquí? Jesús, ya veniste, entonces ya me has curado de la enfermedad. Se alegró que Jesús llegó y le sanó de la enfermedad, porque era el último pensamiento que tenía antes de morir. Jesús viene ya, Jesús viene ya, Jesús viene ya, espera lo que ya llega, ya quedará sano. Y con ese pensamiento, finish, murió. ¿Y con qué pensamiento resucitó? Con el último pensamiento que tenía. ¿Qué era ese último pensamiento? Que Jesús estaba viniendo y que ya llegó. ¿Pero tenía conciencia de esos 4 días que había muerto? A ver, vamos a solamente decir un poco así, a manera de razonamiento. Si fuera cierto que los muertos van al cielo, si Lázaro hubiera estado en el cielo, en el paraíso de Dios, que donde es todo bello, hermoso en gran manera, si hubiera venido a esta tierra en la resurrección del cielo, ¿qué hubiera dicho? Ay, Señor, ¿cómo me has traído del cielo que yo estaba disfrutando y gozo y alegría con los ángeles, con todo eso, y a este mundo cruel, a una cueva, aquí me trajiste? Eres injusto. ¿Dijo eso Lázaro? No, porque no tenía conciencia de nada. No estaba en el cielo Lázaro. Ahora vamos a suponer que estaba en el infierno y se estaba allí haciéndose chicharrón. ¿Qué hubiera dicho Lázaro? Ay, gracias Señor, porque me has salvado. Allí me estaba quemando, así de a poquito estaba ardiendo como mechero. Gracias por salvarme, gracias te doy. Les recomiendo que no pequen, que no hagan mal, porque horrible es estar en el infierno. Así hubiera dicho Lázaro. Pero Lázaro no dijo nada de eso porque no hay conciencia. Y Lázaro dijo, qué bien que llegaste. Pero no sabía Lázaro que el Señor con su boca, con su poder, con su palabra había resucitado cuando dijo, Lázaro, a ti te digo, sal fuera. Ahora, ¿quiénes quedaron tan sorprendidos y maravillados? Mira, la Escritura dice, versículo 44, y el que había muerto salió, atada las manos y los pies con vendas, eso es lo que les estaba relatando, y su rostro estaba envuelto en un sudario, ni siquiera podía ver. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir libre. ¿Quién se anima a desatar a un muerto? De todas esas telas, de todas esas cosas. ¿Usted se animaría? En la noche, ¿qué dicen? Cuidado el alma. Cuidado el alma. Y justo ese rato la puerta, ¡pum!, se cierra. Y dice, ¡ay! Pero no fue ni el alma ni nada, fue un viento, o a lo mejor el demonio. Y la Escritura dice, ¿no? Verso 45. Entonces muchos de los judíos que habían venido a María y habían visto qué hizo Jesús, creyeron en él. Y todos se gozaron y se alegraron que Jesús verdaderamente tenía poder sobre la muerte. Amén. Hermanos, el que cree en Jesucristo no se va a ir al cielo, ni tampoco va a estar en el infierno, sino los muertos nada saben, están en el sepulcro. Y como dice en el libro de 2 Tesalonicenses, y casi vamos a ir terminando, porque estos mismos versículos, este pastor que estaba predicando, pues estaba realmente entusiasmándome a mí con estos versículos. En el libro de Tesalonicenses, por favor, dice así. Primera Tesalonicenses capítulo 4,
Versículo 13. Mas no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. ¿Qué palabra utiliza, hermanos? Dormir. ¿Y a quién se está refiriendo? A los muertos. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Dice que había un problema de pandemia, algo así, que los hermanos en Tesalónica estaban muriendo mucho y la gente estaba llorando y sufriendo por sus familiares que perecieron. Versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió, Él resucitó, así también traerá Dios con Él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual os decimos esto, por palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. La palabra dice, no nos vamos a adelantar a los hermanos que han muerto, a nuestros hermanos que han muerto. Ellos están esperando en el sepulcro esa mañana de la resurrección. Cuando se va a tocar la trompeta, esos muertos van a resucitar, nosotros seremos arrebatados a medio cielo, los muertos resucitados también a medio cielo, y recibiremos al Señor en las nubes, y de allí comenzará la procesión, hermanos, a la patria celestial. ¿Eso es lo que estamos esperando o no? Y estos pastores evangélicos, estos hermanos evangélicos, recién han entendido, han comprendido, están gozosos, están alabando y dicen, ¿quién entonces ha metido, hermanos, que los muertos no están completamente muertos, sino están medio muertos nomás? ¿Quién? ¿Quién dijo en el huerto del Edén, el día que de él comieres ciertamente no morirás? ¿Quién es el que predicó el sermón de que los muertos no mueren? ¿Quién? Satanás predicó el primer sermón y hizo creer a Eva de que si comía, si transgredía la ley de Dios, igualito sería como Dios, sabiendo el bien y el mal. Hermanos, esta tarde vamos a estudiar un poco más estos temas. Estos temas son gloriosos, estos temas son los que despiertan, estos temas son los que la gente necesita escuchar, porque, hermanos, el último mensaje ya está llegando a su final. Hoy estamos viendo a personas que jamás habíamos pensado que los hermanos evangélicos se convertirían junto con sus pastores y con sus iglesias. Hoy tenemos, hermanos, en Cochabamba a la Iglesia del Sembrador, creyendo en estos mensajes, en estas verdades que hoy hemos presentado según la palabra de Dios.